La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya estamos en comunicación con Radio Santa Rosa en Lima, Chimbote, Radio RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se unen a la señal Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Ancash, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo y AM Tagua a través de los podcasts, están en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, ¿y cómo están ustedes en todo el país? Estamos aquí transmitiendo desde Radio Santa Rosa y hoy día tenemos un invitado muy especial, como anunciamos anoche desde las redes sociales. Está con nosotros el periodista y psicólogo Juan Carlos Tafur, que no van a creer su cambio de look, ¿eh? Muy bien, y bueno, tenemos no tantas noticias como hemos tenido en otros días, pero sí algunas de alguna relevancia. Primero empezar por contarles que el Partido Aprista Peruano ha presentado un proyecto de ley, la verdad que bastante singular. Este proyecto de ley pretende que los partidos políticos no sean jamás acusados como organizaciones criminales, lo cual en realidad no deja de sorprender, dado que el Partido Nacionalista, el Partido Fuerza Popular, incluso el Partido Aprista, están siendo comprendidos o serán comprendidos en algún momento como organizaciones criminales en el marco de las investigaciones por las donaciones de campaña en Lavallato. Hay que decir que cuando el Partido Nacionalista fue incorporado como organización criminal en la investigación, nadie dijo nada. A los apristas les pareció muy bien, les pareció estupendo. Y ahora sí, comienzan a asustarse porque, claro, el fuego les está alcanzando. Y cuando la candela se te acerca, claro, se te va a incendiar la casa a ti también y ahí comienza a importar. El asunto acá es el siguiente. Nadie puede sustraerse de la acción penal, salvo por un tiempo limitado el presidente de la República, porque así lo dice la Constitución, y con beneficio de antejuicio a algunos altos funcionarios del Estado, que tampoco se sustraen de la acción penal. Probablemente dilaten su presencia ante los tribunales, pero van a llegar tarde o temprano. Decir que alguna institución, por más noble que sea su fin, se sustrae de la acción de la justicia, es pues un error garrafal. Es como si yo les dijera mañana que la Iglesia Católica no puede ser procesada por encubrimiento en casos de violaciones sexuales. Es inaceptable. No, es que no, a la Iglesia Católica no se le puede procesar. Sí se le puede procesar, se le procesa en toda parte del mundo. No solo en el Perú faltaría más, pero se le procesa en todas partes del mundo. Con mayor razón, pues un partido político en cuyo interior se organiza una banda, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, captar dinero del público de manera irregular, pues sí, pues hay algo que investigar. Lo que sucede es que en el Perú, yo lo he explicado 100 veces, no tenemos en este momento una buena comprensión del delito de lavado de activos, porque la forma en la que está redactado el artículo pertinente sobre el lavado de activos, son 2 o 3 artículos, además de la forma en que se interpreta por los jueces, además de las circunstancias de la campaña política, no permiten con claridad establecer si hay lavado o no. Y si no hay claridad, no hay delito. Es así de simple. Pero eso todavía es otro tema. El problema con la organización criminal es que la mera constitución de la organización, sin que haya incluso cometido delitos, ya es delito. Si yo me asocio con varios, armamos una estructura, planificamos unos delitos, no los llevamos a ejecutar, igual es delito. Porque el hecho de constituir una organización criminal con ánimo de permanencia en el tiempo, además es unas claves que las diferencia de la banda, efectivamente es delito. Y puede ser que efectivamente un partido político asuma características delictivas. ¿Por qué no? Discúlpenme con todo respeto a los políticos peruanos, pero el PCP, Sendero Luminoso, se concebía como partido político. El MRTA se concebía como partido político. Y por supuesto que estaban al margen de la ley. Por supuesto que cometían crímenes. O sea, decir que los partidos políticos no cometen crímenes es poner en el lado de la legalidad acciones subversivas. Están locos.
Yo no sé qué le pasa a los apristas, la verdad, no han tenido sentido histórico cuando han sacado esta norma. Yo espero que se archive. Y hay cosas que me preguntan a mí que se archive de plano. Después, ¿qué más tenemos? Más botica. Hoy día se volvió a abrir la botica, se abre todos los días en este país. Y está así, está de turno la botica, sin descuentos, ¿ah? Pero ¿qué es lo que hemos visto en la botica de hoy? Lo mismo que hemos visto en otras oportunidades. A ver, ¿los partidos políticos parten votación? Sí, el APRA es experto en partir votación. Es decir, para que no se note que estamos apoyando o para dejar constancia de que estamos apoyando pero que no estamos de acuerdo, tú votas rojo, yo voto amarillo, tú votas verde y así nos vamos turnando, ¿ok? Trataron de hacerlo, pero se notaba pues que no tenían experiencia en la materia y estas discusiones un poco caóticas que leemos es, ¿cómo es? No entiendo nada, ¿pueden volver a explicar? No era verde y ámbar, ahora es rojo también, se va a armar una confusión. No, tú manejas tu grupo. Y es increíble cómo, de nuevo, las órdenes son acatadas sin dudas ni murmuraciones. Y ustedes, si recuerdan la votación de la cuestión de confianza, que es lo que se discute ahí, se votó así. Un grupo votó a favor y un grupo se paró y se fue para no votar y un grupo votó ámbar y otro rojo. O sea, hubo de todo. Le dieron la aprobación a la cuestión de confianza retaseada. Yo no lo hubiera aceptado si yo hubiera sido el presidente, pero retaseada. Pero al final aprobaron. Después viene la discusión de cuántos congresistas debe haber. Obviamente que Fuerza Popular quiere que hayan 180, pero Keiko Fujimori, ella misma dice, no digan ustedes 180, que lo proponga otro grupo político, no nosotros. O sea, es lo que queremos, ¿no? Pero no nosotros. Entonces, estas revelaciones constantes de la conducta de los congresistas de Fuerza Popular, claro, ellos se defienden diciendo esto es conversaciones privadas, coordinaciones de la bancada, no tienen por qué hacerse públicas, puede ser, pero sí denotan otros asuntos de interés público que son bien interesantes de conocer. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado ayer? Bueno, el presidente de la República salió a decir, oye, ¿qué diálogo? Hace 7 meses que he propuesto un diálogo, nadie me da bola. Me han dicho malnacido, traidor, mentiroso, miserable. Yo estoy acá sentadito y a mí, ¿no? Y es verdad, la verdad que el presidente de la República, cuando entró al poder, dijo, bueno, quisiera, ¿no?, tener una conversación. Keiko Fujimori entendió, ya, perfecto, tú eres mi esclavo. Cuando él le dijo, ya no soy tu esclavo, ¿no es cierto? Y Juan Carlos Tafur es uno de los testigos de que eso realmente pasó. Él fue el primero en publicar que Vizcarra se había reunido con Keiko Fujimori y nadie le creía. Nadie le creía. Y era verdad. Entonces, claro, lo que sucede es que en esa reunión, en la segunda sobre todo, no se logró el objetivo de Keiko Fujimori. Y ahí comienza esta, digamos, tensión y comienza en serio probablemente la caída de Keiko Fujimori. Entonces, para remediar esto, ¿qué está haciendo el Fujimorismo? Que vea su lideresa todos los días en esta audiencia que no acaba nunca. Pues ha nombrado nuevos voceros. Gente nueva, rostros jóvenes y nuevos, desconocidos en la política peruana, con ánimo concertador, que van a refrescar la imagen de Fuerza Popular. Luz Salgado y el señor Tubino para arrancar. Que el almirante se debe haber peleado hasta con su sombra, más o menos. Debe ser una de las personas más peleonas en Twitter que yo he conocido en mi vida. Sí, ¡qué bárbaro! Yo no lo bloqueo porque me hace gracia, ¿ya? Pero a otras sí, por ejemplo, han puesto a esta pastora evangélica, Tami Arimborgo, que no te puedes más que pelear con ella porque es una fanática religiosa. Entonces, ¿cómo puedes poner para conciliar a una fanática religiosa? A una de estas personas con una mentalidad sectaria religiosa que procede del evangelismo, con respeto por todos los que practican esa fe, pero, digamos, esta señora no los puede representar. De con mis hijos no te metas, todas estas cosas completamente sectarias que llevaron justamente a personas que no pertenecen al concilio evangélico, que no están vinculadas con las corrientes más, digamos, tolerantes del protestantismo del Perú, las llevaron al poder. Y están ahí. Y es también vocera. Paso. Entonces, bueno, no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, si ese va a ser el camino, no estamos con mucha esperanza, pues, de que efectivamente haya un diálogo, ¿no?
Y bueno, vamos a ver qué sucede con estos proyectos de ley, repito, porque parece ser que la bancada fujimorista ha sido recibido con mucho entusiasmo esto de que los partidos políticos no pueden ser organizaciones criminales. Increíble. También hay que decir una cosa interesante. La República hoy, así como el Congreso tiene los chats de la botica, la República tiene completa la declaración de el señor Reate, ¿no? Señalando, y así lo ha levantado la República, que la orden de lavar dinero salió de la misma Keiko Fujimori. O sea, el principal testigo de cargo de la Fiscalía es Rolando Reate. Dice, la orden de lavar dinero salió de la misma Keiko. Puch, caramba. Agárrate, Catalina. Bueno, Juan Carlos, ¿qué días? ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá por lo menos Hay de chámara no todo. falta. Chámara no falta. Sí, así es. Ahora, yo voy a recurrir primero al psicólogo, porque ayer leí un artículo interesante de Coqui Bruce sobre qué hace que las personas puedan llegar a un nivel de sumisión tal como el que se observa en el chat de la botica. Jefa, aplaudimos, sí. De pie, aplauso protocolar. Pero todo en detalle, o sea, controlar los movimientos físicos. Él decía que no solamente son las técnicas de sumisión y control que podría tener cualquier secta, sino también el narcisismo de los que son parte, porque si no son parte de, Claro, no son nada. ¿Es así? ¿Tan claro, loca puede estar la gente? si no participan, pierden su identidad. Pues eso es lo que finalmente ocurre. El sentirse fuera es perder la identidad por completo. Ahora, la política genera eso, ¿ah? El poder genera eso. El poder es una sustancia que genera todo tipo de efectos en las personas, positivos y negativos, ¿ah? Los positivos los estamos viendo en Vizcarra, por ejemplo. Claro. Para mí es en el caso de Vizcarra es el típico caso de una persona que se empodera. Alguna vez a mí Hernando de Soto me puso el ejemplo de los gorilas. Creo que alguna vez lo he comentado. Con Toledo que no le venía el Claro, santo. los gorilas tienen el líder de la manada. El líder se muere por alguna circunstancia y la elección del sucesor es aleatoria. Cualquiera puede ser. Pero basta que elijan a uno, al día siguiente desarrolla musculatura. En automático. Claro. No porque empieza a hacer ejercicio, sino porque el cargo lo empodera. Y en el caso de la política hay personas que el cargo le saca lo mejor de sí. Y hay otras que sacan lo peor. Sí, pues. Yo creo que lo que está pasando con Vizcarra es que hasta el momento viene sacando lo mejor de él, y en el caso de los fujimoristas, el poder en estos 2 últimos años ha sacado lo peor de ellos. ¿Ah? Pero en colectivo, o sea, uno puede decir no, pero de repente pues hay alguno que le dices Que no. descolla, no. Claro, estamos haciendo mal, escúchenme, no, nos estamos equivocando. La salida, por ejemplo, de Petros y otros más, que dicen no hay espacio para eso, no hay espacio para la disonancia, porque o haces lo que te dicen o mueres. Ahora, eso les va a pasar factura, ¿no? Porque yo creo que el desbande es inminente. ¿Tú crees que se van Sí, es 30? inminente. Y yo creo que después del referéndum, peor aún. Sí, O sea, una vez que se apruebe que no hay reelección, ¿qué los ata a Fuerza Popular? Hoy alguna ligera esperanza de que de repente el 2021 lo vuelven a considerar. Ligera esperanza, porque yo creo que Con esa generalmente, camiseta ya no. Con esa camiseta es difícil. Pero si ya no, dirán, ¿para qué me quedo? ¿Qué utilidad tengo? No, y además, Buscarán otros destinos. si son líderes regionales y son políticos finalmente, dicen, claro, yo puedo sobrevivir a una camiseta como esta, pero me tengo que quitar lo más rápido posible, porque claro. si no, ¿cómo regreso con otra camiseta? Claro. Ni de alcalde me eligen, o sea, ni hablar. Así es. Además ellos pensarán, la siguiente elección municipal regional es el 2023. Así O es. sea, tienen 2 añitos luego de acabar su periodo legislativo para reconstituirse y volverse a presentar para algún cargo político y eventualmente para el 2026 nuevamente al Congreso. Claro. Si se aprueba el referendo. Ahora, existe la posibilidad de la bicameralidad, que es una jugada bien astuta, que yo sí creo que están pensando en hacerla, pero que también dependerá, o sea, se prohíbe la reelección, pero sí aprueba la bicameralidad, como la mandó Vizcarra. Le sacan ¿Crees que la aprueban? 87-87, pero para tener 87 votos, los fujimoristas van a tener que ceder en todo. Ah, no, pero en el referéndum. No se aprueba. No se aprueba, eso no se va a claro. aprobar. Pero suponte que vuelvan a votarla. ¿Te das cuenta? Pero ya con las modificaciones pedidas por Vizcarra. O sea, no se toca la cuestión de confianza, Claro. ¿no? Necesitas 2 legislaturas y hay un pacto. Ya, todos pactamos que vamos a apoyar la bicameralidad. Claro. Pero eso sí, me entregas a Chávarri, ¿no es cierto? Me sacas a Becerril, Donaire se va a la cárcel, nos dejamos Claro. de tonterías y vamos adelante. Y te damos los 800. ¿Nos conviene? Sí, a todos nos conviene. Claro. Podemos ser senadores. Claro. ¿Ya? Pero para hacer esa Ahora, transacción si eso se tiene que da, haber solo confianza. podrían ser senadores. Sí, solo podrían ser Ya senadores. no podrían postular a diputados. No, pues ya son, se supone, Supuestamente ya lo son. ya lo son.
¿no? Claro. Entonces la idea es que solo puedan ser senadores, lo cual es para los que tienen más de 35 años, creo que todos tienen más de Sí, treinta y casi cinco todos. años, ¿ah? Entonces, ahí la lógica, Pero ya, es jugar con fuego del gobierno. sí, claro, El pero gobierno no, yo creo que el gobierno permite que vuelvan a postular y se descascara el respaldo popular que tiene. escúchame, La gente, Vizcarra yo ahorita, sé que es positiva la reelección, pero yo creo que Vizcarra, ese es el gran capital político de Vizcarra. no, yo creo que el gran capital político ha sido ponerlo en manos de la gente. O sea, que el También. castigo exista, ¿te das cuenta? Eso es Claro. lo que a la gente le molesta, la impunidad. No, claro, pero Esta gente hace lo que le da la gana, va a ahora votar, está en nuestro... la gente en va a nuestro- votar para que no regresen. Ah, sí, Ese claro. es su desfogue simbólico de que se vayan todos. Así es. Si vuelven a postular, la gente le va a rendir cuentas a Vizcarra, le va a No, exigir pero no cuentas. los eligen, pues. Si quieren volver a postular, a ver, elíjanlos, pues. Total, es un Senado de 50 personas. No va a haber sitio Pero es con para voto estos. preferencial también, ¿no? Claro. Ahí se... Claro, con voto preferencial. Y por último, si tú pones a uno de estos encabezando una lista, la lista pierde. Pues, ¿qué lista va a poner a uno del fujimorismo encabezando lista? De los de ahora. Se hace que eso es el suicidio. O sea, no arrastras ningún Bueno, voto. Fuerza Popular, yo creo que esta elección ya fue. Ahora, esa es otra pregunta que a mí me parece interesante. Voy a hacer mi programa más tarde, a ver si coincidimos. ¿Cómo explicas? He estado revisando las cifras. En diciembre del año pasado, diciembre del 2017, durante la vacancia de PPK frustrada, Keiko Fujimori tenía 30% de aprobación, que es más o menos lo que ha mantenido siempre, ¿no? El histórico de Keiko Fujimori, casi un tercio del país, de aprobación. Ahorita está en 10, tal vez en menos. ¿Por qué en 10 meses se le va la popularidad por el caño? Ya aumentar Keiko 500 se conocía desde Sí, no, julio. el dato nuevo es la relación con el indulto del padre y la bronca con Kenji. ¿Tú crees que eso es? Yo Sí, creo bueno, que ese eso es el detonante. Yo creo que ahí Keiko confirma su ruptura con el albertismo de los 90 y no se da cuenta que ese es su gran motor y respaldo popular, que nace de ahí. Lo pierde por completo, que se alejan de ella y por eso es que los índices de aprobación de Kenji en ese momento suben. Claro, y de ahí baja. En proporción inversa a la caída de Keiko Fujimori. Claro. Luego ya se desploma, ¿no? Pero como están dadas las circunstancias, no sorprendería un retorno de Kenji Fujimori. no, si él quisiera. Ahora, se han reconciliado más o michi, no más, ¿ah? No, más no, o no. menos. Es una relación de han- tú eres mi hermana, soy tu hermano, muchas gracias. Y La seguimos información que adelante. yo tengo es que Kenji la visita a la prefectura cuando estuvo detenida ahí, Sí. en la detención preventiva, preliminar, Ajá. y inicialmente se dicen de todo. Se dicen zambacanuta. Claro. Pero después Keiko Fujimori le pide perdón por lo que le ha hecho. Ah, Y le encarga que cuide a su hija Kaori, creo que es Claro. Kaori, que es la hijada de Kenji. ya. Pero Kenji le asegura en esa conversación que él se ha retirado de la política, Claro, que le no interesa. piensa regresar, Claro. que está contento vendiendo huevos, café y demás productos orgánicos y no le interesa regresar a la política. Pero quien lo presiona para que regrese es Alberto Fujimori, Claro. porque ve que ahí está la única tabla de salvación del Fujimorismo, Es que que- Keiko ya fue. Es que Alberto cree que sus hijos lo pueden sacar de la cárcel. Sí, Lo claro, cree- bueno, en este caso Kenji, ¿no? Claro, pero primero creyó en Keiko. Entonces Claro. cree que sus hijos lo pueden sacar. Y el gran error de Alberto Fujimori, que va a terminar destruyendo a su propia familia, es ese. Si él se hubiera apartado de la política, te aseguro que estaría en su casa. Probablemente. Si fuera un viejito inofensivo, digamos, políticamente, estaría Claro. en su casa. Ahora, yo también creo eso, pero tú sabes que hay una serie de factores, porque todo es multifactorial, pues no es una Sí, sola claro. cosa, ¿no? Hay varias cosas a la vez. Yo creo que parece curioso, pero estamos mirando las fechas y coinciden perfecto. El ataque a los medios de comunicación Ah, bueno. calza también. perfecto. O sea, la ley Mulder se aprueba por la Comisión Permanente en febrero y por insistencia con todo el trámite termina poniéndose en vigencia en junio, un poquito antes, mayo. El presidente de la República en junio dice, yo voy a presentar una acción de inconstitucionalidad. Pero hay que entender que todos los medios chicos de provincias fueron tremendamente golpeados por esa ley. Entonces, eso puede explicar no solamente los medios nacionales de Lima, que ya comenzaron a mirar a Keiko Fujimori con otros ojos, Sí, claro. ni se diga Mauricio Mulder, pero Hasta exitosa criticaba a Keiko Fujimori. no, y Hasta exitosa. y los portadas de los periódicos, que esa es otra cosa que a mí me llama la atención desde hace un par de meses. O sea, hay un kiosco acá en la esquina donde yo camino todos los días, veo todos los periódicos. Y veía Correo, Exitosa, La Razón, Sí. Expreso, criticando a Keiko Fujimori. Y yo miré así,
¿Qué está pasando en el Perú? Y claro, les han quitado toda la publicidad del Estado. A los más chicos de los tabloides, a las radios más chicas que hacen mucha política en provincia, No, claro. las han matado. Mientras más chico eres, más dependes de la policía del Estado. Exactamente. Entonces, digamos, hace que un mes se declaró inconstitucional. ¿Y quién la declaró inconstitucional? El TC. ¿Porque quién lo pidió? Vizcarra. Entonces, los medios, en general, a pesar de que eran entusiastas fujimoristas, se han dado cuenta de que Keiko Fujimori los traicionó. Sí, claro. Eso es una cosa bien grave para un político. Ahora, ¿cómo puedes cometer esa torpeza? Bueno, confirma que Keiko Fujimori no es una iluminada, pues, ni maestra de la política activa, ¿no? Es Ahora, una aprendiz. Y sus Confiar en Pierre Figari y en Ana Vega como dos luminarias políticas, yo lo puedo entender de Vicente Silva, que es Claro. alguien culto, inteligente, estudioso de la Claro. política peruana, que la ha vivido desde del segundo gobierno de Belaúnde, que fue viceministro, digamos. Pero los otros dos, ¿de dónde han salido? ¿A quién le han ganado? No han hecho absolutamente nada en política como para tener los méritos que se les han atribuido. Entonces yo creo que ahí las razones más que ideológicas son psicológicas en el caso de Keiko Fujimori. Vamos a parar ahí, nadie se muera, que viene el análisis psicológico de Keiko Fujimori y después de la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 24 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, escuchando A Pensar Más. Rosa María. Bueno, acá está interesante, ¿no? Están sacando toda, ahorita ahí de Reporteros está sacando una actualización a las 6:47 de la mañana de la hoja de vida de la jueza Jessica León Yarango, jueza de la sala, que anuló la detención de Keiko Fujimori. Ella, entre otras cosas, en su CV, trabajó como adjunta del fiscal que archivó el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Y obviamente la señora León también ha favorecido con su voto a César Inostroza en la Corte del Callao. O sea, IDL ha sacado toda la información de esta jueza, que obviamente integra la sala, que tiene que revisar la apelación de Keiko Fujimori en materia de detención, solicitando obviamente que sea removida o cambiada. Cosa que es bien complicado porque no tenemos Consejo Nacional de ¿Y cuándo Magistratura. acaba la telenovela de Keiko, de la audiencia? Uy, una semana más por lo ¿Una menos. semana más? Te explico por qué. Porque el juez, después tú me explicas la parte psicológica, porque el juez en realidad ha querido decir, después me van a decir que no les he Que dado no les ha dado oportunidad. oportunidad, claro. Muy bien. Les voy a dar la oportunidad que duerman, En exceso. así es, de que almuercen, comen, 3 comidas diarias, siesta, ¿no? Hoy día por la mañana descansan, por ejemplo, a las 3 de la tarde regresan, y es un día por personaje. El primer día, 2 días para Keiko, aunque en realidad la primera parte fue la apertura, ¿no? Y de ahí, un día por personaje. Son 11, ¿ya pues? Y recién ayer terminaron con Yoshiyama. O sea, van 4. Claro. Faltan 7. Faltan 7, una semana. Y luego de eso, Y alegatos viene ya finales y la resolución. Y la resolución del juez, Mira, que puede durar un día. Que la debe tener hiperavanzada, como comprenderán, porque ya con todo lo que he escuchado, que es bien reiterativo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las defensas insistieron en que cada una de las imputaciones tenía que estar individualizada. Perfecto, pues entonces el juez tiene que el fiscal tiene que reiterarlas una y otra vez. Cuando ha podido hacer, miren, la imputación general es esta, En el caso tuyo, tú eres el que cargabas la plata, la traías, la llevabas, no sé quién, te echa fulano, perfecto. En el caso, además te vas a escapar porque no vives acá, porque tu pasaporte es gringo, por lo que fuera, ¿no? Pero no, vuelve a empezar desde el principio. Claro, entonces es una cosa, pues, una y otra vez, y una y otra vez. Un poco aburrido, la verdad, porque pierde momento, ¿no? Entonces, pero por otro lado también hay este tema psicológico. A mí me parece una crueldad. O sea, que te tengan 15 días sí, sentado claro. en una... Yo imagino en ese trance, ni aún habiendo bajado 20 kilos me da el cuerpo como para aguantar 8 horas sentado ahí durante Estarías 6 comiendo días. galleta pues, Claro. sin parar, Sin parar, con la sin ansiedad. parar, terrible. Claro, entonces me parece una crueldad mucho más, pero en fin, Muerte lenta. así lo han querido los abogados. Ahora, ustedes saben que los abogados cobran por hora a veces, ¿no? ¿Por qué van los imputados? Porque están Para que, hablando de para que todo. no les digan que quieren fugar simplemente. Exactamente. O están en obligación de ir. Además, ¿tú te imaginas que si ese método se aplicara para todos los casos, se fuga la banda entera en la tercera audiencia? Sí, claro. No te queda nadie. Pues, Claro. Justamente no se hace en 24 o 48 horas de la manera más inmediata posible para que no parezca un juicio, porque esto parece un juicio y no lo Sí, es. claro, Y claro. porque además la gente se fugaría, pues, ¿no?
también a la gente me decía, bueno, es que si sale la recusación del juez de Richard Concepción Carhuancho ya no resuelve. Ahora, No, mi pues. pregunta legal, ¿por qué las defensas no hacen hincapié en el fallo del Tribunal Constitucional en el caso Umbala? ¿Por qué no lo exhiben como un argumento que Carhuancho debería... Lo exhibieron el primer día, pero era ridículo, pues. Si Keiko Fujimori salió a aplaudir la prisión de Keiko Fujimori. No, sí, claro, pero el fallo es vinculante, ¿o no? Sí, claro, por supuesto que es vinculante, pero por eso el fiscal está diciendo perdón. Acá han dicho que no había derecho a la defensa. Bueno, en este caso sí hay. Acá han dicho que no ha habido plazo, en este caso hay plazo excesivo. Ya, ok, están salvando las... Exactamente. Están haciendo todas las... O sea, todo apunta a que los meten adentro. De todas maneras. ¿Crees tú? Con todas maneras. No, 99%. Siempre hay Sí. siempre hay pues, el fallo, ¿no? Siempre se puede fallar, pero yo he apostado 99%. O sea, digamos, cuando tú tienes un juez canero como Richard Concepción Carhuancho, al cual la gente en la calle aplaude claro, a gritos claro. de ¡mételos presos a todos!, ¿no? Ya hasta psicológicamente el juez está preparado. No, sí, claro. ¿Ya? Es su manera de actuar. Entonces, yo sí creo que se van presos de todas maneras. Creo que van a poder conseguir una apelación, pero esa apelación va a depender mucho de la conducta procesal de ellos. Porque a diferencia de Ollanta-Humala, en su ventaja, habría que decir que estaban solos, pues no tenían bancada, no tenían partido, estaban huérfanos de apoyo. Entonces, como nadie los apoyó, no se puede decir que hayan obstruido la acción de la justicia. En cambio, Claro. estos que sí tienen bancada, la bancada sistemáticamente ha tenido una conducta de obstrucción de la Claro, justicia. claro. Entonces, confirma, el fiscal dice, estas personas, agüita para el invitado, por favor. Café. O café. Sí, porque ¿sabes qué, chicos? Se nos ha enfriado mal el café, ¿ah? Yo lo tomo frío. ¿Ah, sí? Sí, yo lo tomo Pero frío. se nos ha Frío, enfriado caliente, lo tomo de cualquier forma. Claro, lo que dice el Pero me fiscal tomo es... pues 20 cafés al día, ¿no? Ah, no te creo. Sí, claro. Eso no es bueno para la dieta. No es bueno. Pero no, para la dieta sí. No, pero tú Para no la te- salud no es bueno. Eso es Pero... lo que te iba a decir. Tú tienes la presión alta, tú no puedes Sí, tomar no, café. ya no. Me ha resuelto el problema con la dieta. Bueno, eso es verdad. Sí. Te mejora todo. El Así es. azúcar, todo mejora. Todo. Mis indicadores son ahorita como de 30 años. Ay, qué lindo. Preguntan cuál es la dieta. Están llamando para preguntar cuál es la dieta. Y si estás chihuahua. La dieta es bien sencilla. Es bien sencilla. Ya. En el desayuno, 2 vasos de jugo de papaya Ya. con Nutrilax. Porque la dieta estreñe, entonces hay que impedir que produzca Ah, café. muy importante. Ya. Eso es importantísimo. En el almuerzo, cualquier proteína con ensaladas. Chancho, pescado, pollo, carne, cualquier cantidad. hamburguesas, la cantidad que quieras. Ya, Con ensalada, la cantidad que quieras. ya. Y en la noche, cualquier harina, menos proteína. Tallarines, papa, la huancaína, arroz chaufa vegetariano, Pero puede- ocopa. Carbohidrato y con... Sin proteína. Sin proteína, pero... Cero proteína. Ya, pero sí con verduras. Todo lo que Sí, con verduras, con salsa, los quesos, fruta ya no. Ya Solo no. en el desayuno. Solo en el desayuno. Solo en el desayuno. Es bien sencillo. Es bien sencilla. No, yo le pedí algo sencillo porque no tengo, digamos, Claro. personal muy sofisticado, digamos. Qué malo eres. Sí tienes personal sofisticado. ¿Verdad? Ya, pero escúchame, ¿cuánto tiempo tienes de dieta? Ya desde enero. Desde enero. Ah, no, pues claro, es una dieta de, ojo chicos, de 10 meses. No, ¿ah? sí, claro, y tiene para 10 meses más, ¿ah? Claro, esto no es así. Esto No, no es es sencillo. fácil, no es fácil. No, quien quiera animarse no va a tener una reducción violenta. No. Lo que sí les aseguro es que mi dieta no va a rebotar. No sé, gordo. No va a rebotar. Ya he tenido ocasiones en las que he salido de viaje, por ejemplo, me fui al mundial. Claro. Y en el mundial no he hecho dieta, pues. Pero si has comido tu proteína a la hora del almuerzo. Normal. Ah, no, Hice, no. comí normal. Ya. Ni me preocupé por la dieta. Ya. Subí solo 2 kilos. Mira tú. Y los bajé a la semana siguiente de regresar. Lo que pasa es que en ese mundial caminaste un montón. No, sí, claro. Eso Pero ahora es lo estoy que caminando más, ¿ah? Más. Mucho Ha venido a pie desde la Plaza Grau, Desde ¿ah? la Plaza Grau. Agacho. Y ahora me regreso a pie también. Y tomo mi taxi allá. A 2 mí me gusta. kilómetros. Son 2 kilómetros. Sí. Claro, de idos, de vueltas ya son 4. Pues a mí me encanta caminar, ¿ah? Es un gran ejercicio. A Además, mí no me te encanta el centro de Lima, o sea que estoy feliz. Claro, caminando además por acá. no te rompes Qué horrible nada. lo del edificio, lo acabo de Qué- haber pasado qué por ahí. pena, ¿no? He pasado por ahí. Es que era de Quincha. Ahí era de Quincha. Era ¿no? de que, ¿no ves que no hay techo, ya no hay nada? Ah, Los interiores de Quincha. Claro, no hay nada. Claro. Que ha quedado un pero las paredes esqueleto. son de ladrillo. ¿no? Pero a partir del Pero solo ha quedado, cuarto no, piso. no tiene columnas. No, pues. Eso es rarísimo. Bueno, En pues la que- época no había columnas, No, eran mi- crucetas. Mi casa no tiene columna, Claro, es del año mi casa 49. no tenía. Cuando la remodelé le tuve que Yo poner. no le puse, pero es del año 49, mi casa no Claro, tiene columna. claro, eran crucetas, pues. Muros portantes se llaman. Claro. Bueno, nos hemos desviado. Regresemos a la psicología. Mira la cara de Ana. Me gusta, dice Naila, estoy contenta. No te voy a cambiar el nombre hoy día, Naila. Ya, la psicología de Keiko Fujimori, el personaje. No, pero ahí sí no puedo entrar mucho, ¿ah? Yo sí no, la autora No, ya Cachetada, sé, yo creo no, que- yo sé que no era Ayer autor. hizo un análisis
no sé si lo escucharon. Ay, No, pero eso no se puede Bazán, hacer. Eso Yo no sé. se puede hacer. ¿no? Es un análisis. No, no, no. Pero Yo no se puede hacer no solamente no en el sentido de que no se debe, sino que no se puede porque es No la conoce. ontológicamente imposible. Así O es. sea, cualquier cosa que uno diga psicológicamente de una persona que no ha tratado Claro. es un disparo al aire. Es un disparo al aire. Eso deberían decirlo con claridad, pero Sí. aquí habla ella, la doctora Carmen González, que es la que se dedica a Claro. eso, habla con precisión de síntomas, sintomatología, cuadros de personalidad. La verdad que No se puede. eso no se debe, no se puede ni se debe. Ya, éticamente, ok, estamos de acuerdo, pero digamos, en líneas generales, sí podemos decir lo que hemos dicho hace un rato, que cuando tú perteneces a un grupo y el Ah, grupo... no, claro, hay psicología colectiva ya estudiada. Claro. La psicología de las masas, la psicología de los grupos, y las la- instituciones cerradas. y el grupo te gratifica de alguna manera, aunque sea un grupo donde te maltratan, pero la gratificación es la pertenencia, sí se puede decir que es necesario, de alguna manera, dar un paso atrás y desprogramarte. Así es. ¿Se puede desprogramarse? O incluir, y eso es un consejo que los políticos deberían seguir, siempre alguien crítico de uno. Siempre, cerca. Ajá. Ese es el cable a la tierra, digamos, que Ya. los políticos deberían manejar. En general en la vida uno debería tener eso siempre, Claro. digamos. Pero los políticos con mayor razón, porque el poder efectivamente es una droga muy peligrosa. Entonces, si se dejan llevar como se ha dejado llevar Keiko, comete los enormes desatinos que ha cometido. Claro. Es una sucesión de errores. ¿Ah? Yo creo que ya el keikismo ya fue. Claro. Yo creo que el albertismo puede resucitar con Kenji, si no, no tiene otra manera. No tiene otra No. manera. Yo creo que el 2021 va a haber partidos más o menos liberales que le van a arranchar una porción de sus votos y va a haber partidos radicales de derecha que le van a arranchar otra porción de sus votos. Yo creo que va a surgir un líder, un Bolsonaro peruano, que no va a ganar. Claro. Yo creo que las circunstancias no están dadas para que gane. No hay la crisis institucional de Brasil y no hay la crisis económica de Brasil. Claro. Porque por Bolsonaro han votado las clases medias desclasadas. Claro, y tras Antauro nadie va a correr, pues. No. O sea, no- Va a ser protagónico. Sí, ¿eh? claro. Yo no creo que pase a la segunda vuelta ni siquiera. No, no. Ya está despertando pavores en la, Claro, en la clase alta en la clase limeña. alta limeña para variar. Para variar, Que no entiende nada. hay que leer a Tubino, por ejemplo. La semana pasada. Sí, claro. Yo me reía, le dediqué casi la columna. Claro, por culpa de ustedes que han abandonado a Keiko, ahora van a tener a Dubiri, van a tener a... Un momentito. Primero, la gente no va a correr detrás de Adubiri, eso creo que queda claro, ni detrás de Antauro, pero también hay que decir que no son lo que todo el mundo cree que son. Tú tuviste un artículo bien interesante sobre el triunfo de determinadas opciones aparentemente muy radicales y muy antimercado, pero que tienen una lógica de mercado mucho más profunda de la que todo el mundo cree en Lima, No, sí, claro. sobre todo la de Puno. Claro. Y el votante puneño no es pues adubirista, como el votante juninense no es cerrista, digamos. no. ¿no? Es pragmático. Más comerciantes que Puno y Junín no hay en el Perú. No, se son ¿no? recontra. O sea, comerciantes. deberían ser pro libre mercado más bien. Claro. Lo que pasa es que Adubiri y Cerrón les satisfacen un requerimiento inmediato, ¿no? Claro. Es como el caso de Bolsonaro, la población gay que ha votado por él, ¿por qué lo ha hecho? No son locos. Ah. Hoy día leí una entrevista en El País, una crónica, entrevistan a un activista gay y me dice, lo que pasa es que yo, más que tener miedo a que me peguen por homofobia en la calle, tengo miedo a que me roben el celular. Claro, que ese hombre Y me Bolsonaro mate. por lo menos que resuelve ese problema. Entonces han votado por él por eso, no por sus ideas homofóbicas. Y en el caso de los sectores de las regiones Puno, Junín y Moquegua, que son las que han votado en ese sentido, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Adubiri no ha ganado, no es que los puneños sean todos antisistemas radicales, no lo son, al contrario. Claro. Pero la derecha liberal y la derecha en general no ha sabido representarlo políticamente, ¿no? Por eso han ganado. Claro, Pero yo no veo esa ola radical que se La viene marea encima, roja. claro, la marea roja. La marea Que va roja. a ser contenida por el dique naranja, digamos. Claro, claro. No, que va a alterar el orden natural de las cosas. Así es. No, eso no va a pasar. Hay partidos de derecha crecientes, hay un centro potente en el Perú, hay opciones de la propia izquierda que no son radicales, o sea, hay varios caminos antes de pensar que puedan surgir antauros o filibusteros, digamos, en el camino. Ahora, ese siempre ha sido el cuco, pues, del fujimorismo, es el terrorismo nunca más, Claro. ¿no? O sea, si no soy yo, viene el terrorismo. Claro, claro. Entonces, siempre ha sido su estrategia de enamoramiento de las masas, es decir, yo contengo a Humala, que Humala es casi terrorista, Claro. y el problema es que además en los últimos... Y la verdad es que no lo contuvo. No lo contuvo, Humala le pero, ganó. pero en los últimos 12 meses ese discurso de todos son terrucos menos yo
ha sido cada vez más persistente en el grupo fujimorista. Sí. Y ahora que, como sabemos, coordinan todo, hasta los discursos, no solo la acción, sino el discurso también. Ah, no, de hecho era una muletilla instruida. Instruida. Sí, claro. Nos odian, nos odian. De ser Es horrible. que ellos están convencidos. Yo hasta ahora no logro descifrar, mejor dicho, sí sé cuál es la lógica política del entorno de Keiko, y es creer que el 2021, por no sé qué circunstancias, la elección popular iba a definirse en favor de quien administrase mejor la imagen de mano dura y de orden público. ¿Ya? Para empezar, esa premisa yo creo que es cuestionable. Yo no creo que ese sea el talante espiritual Hoy. de la psicología del votante del 2021. Pero en fin, creyendo eso, no les importaban los costos del presente, porque al juicio de ellos era algo volátil, Claro. que iba a pasar en el tiempo, y que a la postre esta imagen de confrontación, de achoramiento que mostraron respecto de PPK y inicialmente respecto de Vizcarra, los iba a favorecer electoralmente en el 2021. Esa era su lógica. Claro. Porque si no, no tiene ningún sentido. Yo no he entendido nunca qué trataron de hacer. O sea, ¿por qué? O sea, cuando dicen en el chat, por ejemplo, al fiscal ¿qué es lo que han hecho con el Perú? Lo vamos a joder, lo vamos a reventar, lo vamos a matar. Todos van expresando una ira hacia este sujeto como si él fuera el responsable de todos los males que les están ocurriendo. Sí, sí, pues. Y no es así ni de casualidad. No, claro. Entonces, eso lo puede decir una persona que está en un estado de ira. Pero cuando lo dice un colectivo de personas, estás hablando de gente que se retroalimenta en el plan de nos odia, el binomio odiador, Sí. ¿no? Gorriti con San Martín, no me acuerdo quién era. El binomio odiador, dice Pierre Fiade, ¿no? San Martín es nuestro enemigo histórico. Claro, enemigo histórico. ¿Cómo lo puedes, pone, ¿Cómo puedes tener enemigos históricos si tu partido tiene 8 años? No, y O sea, además, hasta en eso son inconsecuentes, porque César San Martín es odiado por los albertistas porque metió preso a Fujimori. claro. Pero los keikistas respecto de Alberto Fujimori no tienen ninguna lealtad. Además lo quieren preso. Lo han maltratado, lo han tratado como un cualquiera. Le No. han dicho que se inscribe en el partido, que se tome esa agüita de azar. No, además, O gente a llegar a Keiko me decía, pero por último, ¿qué tanto lío tiene ese señor si apenas tiene 10 años preso? Que se aguante un poco más, porque llora. O sea, así trataban a Alberto Fujimori en círculos privados y en círculos públicos. Entonces, ¿por qué San Martín tendría que ser su enemigo histórico? Claro. Ese es un odio prestado claro, o heredado, pero o sea, y esa frase desde el 2016, ¿no? ¿Por qué tanto odio? Sí. Es un espejo, ¿no? O sea, yo creo que más bien se están mirando en el espejo. Sí, no, son sus mecanismos psicológicos son los más básicos, ¿ah? Para Claro, empezar. Para empezar, claro. O sea, hay mecanismos psicológicos de defensa bastante más sofisticados. Claro, todos me odian. La sublimación, en fin, que implican unos vericuetos, por ahí un trabajo de elaboración psicológica mayor. No, esto es Pero la proyección es el más básico de los más básicos. ¿ah? Claro, todos Ese me es el que odian. los niños usan, Claro, todos me odian es yo me odio. claro. O yo te odio. O yo te odio, yo te odio, más Claro, bien, claro, yo yo te te odio. odio. Todos me odian. No, yo te odio. Claro. Pero no lo puedo Claro, decir lo porque es proyecto en el horrible. otro, lo proyecto en Claro, el otro. como no lo puedo decir porque es horrible, lo Claro, proyecto en el otro. claro. Ya, eso es en psicología 1, No, nos enseñan eso. eso es pero ese es el mecanismo infantil, el primer mecanismo de defensa, el más Claro, básico. Claro. O sea, estamos hablando de gente adulta y después de un colectivo político. Debería tener un nivel de elaboración del discurso mucho mayor, pues más sofisticado, más complejo, ¿no? Claro. Entonces ahí mismo ya te revelas lo primitivo que ha sido el keikismo respecto de su propuesta política, ¿no? Bueno, pausa, regresamos. Hay un montón de preguntas, ¿no es cierto? Ya, la dieta ya la Más dijo. dieta quieren. Más dieta. Yo he venido solamente para que me confirmen que trasladaron la estatua de Santa No Rosa la a han un mejor trasladado. sitio. No, No han hecho caso. no han hecho los van a apedrear otra vez como en los primeros tiempos de la colonia, los dominicos. ¿Ah? O sea que los apedrearon por ¿Por qué? oponerse al dogma de la Inmaculada Concepción. Acá se pusieron. Acá. Y vinieron 10 jesuitas acá al patio, acá este patio, ¿ah? Sí, claro. a gritar a favor de la Inmaculada Concepción como un acto de protesta contra los dominicos. Y armaron una turbamulta de tal magnitud que la gente en la calle terminó apedreándolos a los dominicos. Pero es que los dominicos eran mucho más racionales y querían algunas pruebas de que esto era así. No, pero después, Te aseguro. gracias a A Santa Rosita Santa Rosa de Lima, compensaron la potencia de la Inmaculada Concepción. y San Martín de Porres. No, claro, olvídate. pero Santa Rosa es un sustituto simbólico de la Inmaculada Concepción. Claro. No, y aparte hubo para No más todos. te imaginas para los dominicos tener la primera santa De América. de América para el Vaticano, lo que implicaba eso en cuanto a poder. Claro. Y de todas las Pero además les Américas. permitía derrotar la imagen de la Inmaculada Concepción. ¿Ah? Ese Claro. es el origen histórico de Santa Rosa también. Mira tú. Más la Virgen Sí, de claro. Guadalupe. Más la Virgen. Vamos a ir a la pausa y regresamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, Rosa María Palacios, a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. También en Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, la AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, hablemos un poco de Vizcarra, que hemos mencionado al principio de esta conversación. Vizcarra, cuando asume el poder, intempestivamente, aparece el primer mes, digamos, abril, mayo, como una persona que hace todo el esfuerzo posible por no ser confrontacional. Tanto que algunos decíamos, pepecados, no fregamos. Un pavazo. Un pavazo, que con Fujimori le pasa el tractor de vuelta por encima, con lo cual se acabó. Pero no duraba hasta diciembre, si seguía en ese plan. No duraba. Comenzó a caer. Se lo vacaban nuevamente. No, exactamente. Pero en algún momento, en junio, él se da cuenta de que ese no va a ser su camino. Sí, claro. ¿No es cierto? ¿Qué crees que es lo que pasó? Yo tengo mis teorías, ¿no? Bueno, de hecho, los audios de la corrupción... ¿Cuándo salen los audios de IDL? La primera semana de julio. Ahí empieza el cambio. Ahí empieza el cambio. Yo me acuerdo también lo mismo. ¿Por qué? Porque Vizcarra, yo lo repito siempre, como ex autoridad provinciana, percibe la calle con mayor profundidad que nosotros los limeños. Los limeños, la calle es el lugar por donde transitamos. Claro. Para los provincianos es el lugar donde viven. Claro. La calle es indispensable para cualquier político de provincia. Cualquier autoridad tiene que estar con la calle porque si no, no puede gobernar. Claro. Así funciona. Es más tumultuosa la política provinciana. Eso le permitió olfatear y percibir rápidamente que lo que estaba ocurriendo no era cosa superficial. No era un tema epidérmico, era el inicio de una crisis institucional de la envergadura que hoy tiene, hasta hoy, y va a durar. Yo creo que es el inicio de la crisis institucional del Perú, la aparición de esos audios, que de hecho deben haber colmado el vaso que se fue llenando a lo largo de los años. Porque no pueden por sí solos explicar la magnitud de la crisis. Claro. Yo creo que fueron la gota que rebalsó el vaso. Pero Vizcarra tuvo la inteligencia y la perspicacia psicológica de percibirlo y darse cuenta que en ese contexto tenía que actuar distinto como lo venía haciendo. No, y además, romper su pacto con el keikismo. Y ese creo que es el tercer horror garrafal de Keiko Fujimori. En vez de ella montarse en la ola anticorrupción, que hubiera sido, mañana se largan todos, Así se va es. Inostroza, se va Chávarri, se va no sé qué, bla. Pudo asegurar su presidencia en 2021, se hacía eso. Exactamente, o sea, ya se había enajenado con la votación del padre. Y se había peleado con el hermano. Claro. Ya se había peleado con los medios. Claro. Tercer punto, ahora, en vez de asumir una posición, nada. Así es, frontal, ¿no? Digo, sí, yo los remuevo a todos los del Consejo Nacional de Magistratura. Todo el mundo fue testigo que el presidente tuvo que convocar legislatura extraordinaria y plantearles como único punto de agenda la remoción de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura a la bestia. ¿Ya? Y arrinconados contra la pared tuvieron que decir que sí. Así es. Pero sí, claro. Que no hubo una iniciativa del keikismo por... se quiso pasar solapa la crisis, ¿no? Exactamente. Dice, bueno, esto es un problema de 4 jueces en el Callao. Y le pasó por encima, ¿no? Ahora, sí es verdad. Ahora, el país debe felicitarse de que el presidente Vizcarra haya recogido ese talante popular, porque si no, yo creo que no solamente no duraba sino hasta este año, sino que además dejaba el camino servido, esta vez sí, para la aparición de radicales en 2021. Yo creo que Vizcarra está recorriendo el camino de Paniagua. Claro. Que gracias a Paniagua, en 2001 no hubo un radical en la presidencia, porque la crisis era mayor que la actual, la crisis moral, institucional y además económica. Claro. O sea, todo estaba dado para que surgiese un aventurero el 2001. Sin embargo, Paniagua manejó políticamente también la cosa que terminó obligando a que Toledo, por ejemplo, se conservadurice. Toledo tuvo que llamar a PPK para que la gente se diese cuenta que no era el radical que algunos temían. O sea, a ese extremo de conservadurización o normalización, mejor dicho, normalizó la atmósfera política. Yo creo que Vizcarra puede fugir también de ecualizador de la crisis política si lo termina haciendo bien. Ahora le queda más tramo que a Paniagua. Es lo que te iba a decir. Y yo creo que la agenda de confrontación se la acaba el 9 de diciembre. ¿Qué va a hacer después? Esa es para mí la gran incógnita. Tú dices que haga grandes reformas, que eso es algo que todo el mundo pide. O más que grandes, algunas reformas. Algunas reformas. Salud. No le dará espacio comparados. Para mí la salud pública es... Yo no sé por qué los gobiernos en el Perú la tratan como la cenicienta presupuestal y la cenicienta política.
para mí, si yo le lograse dar confort de una buena atención de salud pública a los millones de peruanos que acuden diariamente a atenderse, creo que haría del Perú un país mucho más vivible, confiable y gobernable. Lo que sucede es que te voy a decir, desde el punto de vista de políticas públicas, a diferencia de la educación, que es fija, o sea, tú tienes un stock de alumnos que van a ir al colegio sí o sí, el número de peruanos que se atienden en la salud es variable. Entonces, parte el político de no todo el mundo se enferma todo el tiempo, ¿ok? Esa es solamente una minoría está enferma todo el tiempo. Por lo tanto, mejor que cada uno baile con su pañuelo en materia de salud. Y esa ha sido la actitud durante muchísimos años. Pero es por desconocimiento, ¿no? Como puse yo en mi columna, son 50 millones de actos médicos públicos, y 20 millones de actos médicos privados, los que hay en el Perú al año. 50 millones, o sea, quita los reincidentes, la gente que se va todos los meses o cada 15 días a atenderse, son por lo menos 4 millones de peruanos que regularmente se atienden en algún centro de salud pública. Posta médica, hospital, en fin, lo que fuese. En E-Salud o en el Ministerio de Salud, cualquiera de ellos. Y reciben un trato indigno, indigno. El Estado les quita ciudadanía cada vez que los atienden. Y eso los políticos no lo toman en cuenta. O sea, para mí, si Vizcarra recogiese el guante y afrontase una reforma en la salud pública, para mí pasa la historia. Pasa la historia. Es una reforma pero si no esa, por lo menos algunas otras, ¿no? Algunas otras, no solo las económicas. La gente siempre habla de las reformas de segunda generación, de las económicas. Bueno, ya, en buena hora que vengan, pero hay muchas otras, ¿no? La reforma, culminar una reforma judicial y fiscal. Ahora, la descentralización, que él conoce también. Ahora, lo que es complicado es que es curioso, ¿no? Es escuchar, por ejemplo, a Úrsula Letona decir que van a hacer una reforma educativa. No. Entonces, ese es el otro tema. ¿Quién le cree? Nadie. Y el problema es que si no tienes unos 30 congresistas del fujimorismo que zarpen rápidamente y que formen mayorías para este tipo de propuestas, no sale nada. Claro. Pero, por ejemplo, la salud pública no requiere el Congreso. No, eso es ejecutivo 100%. Ejecutivo, 100%. Salvo algunas cosas de financiamiento, pero son las menores. Básicamente es gestión. Básicamente es gestión. Es pocos recursos para mucha demanda. ¿Cómo priorizas eso? Esa es la clave. Ahora, hay sistemas en el mundo entero que lo hacen bien. Con poca plata y lo hacen muy bien. O sea que es cuestión de ir y traer lo que se puede hacer. Y lo mismo con educación. Y les diría una cosa, lo mismo con justicia. No es un tema de plata. Hasta en seguridad no es solamente un tema de plata. No es solo un tema de plata. No, seguridad es otra reforma importante, que también esperemos a ver a tu amigo Carlos Morán qué hace. Sí, pues. Ya te voy a contar. Yo sé. Yo sé la historia. Ya te voy a contar. Él dice que no ha sido. No, sí, claro. Él dice que nunca. Él me ha dicho a mí que él no ha sido. Él no ha sido. Él le dice a todo el mundo que él no ha sido. Me ha dicho a mí que te diga. Sí, no. Él me lo ha dicho. Él no ha sido. Él me lo ha dicho también. Ya me lo ha dicho. Él no ha sido. Él no ya. ha sido. Él dice que yo no he sido. Yo no he sido. Habrá pues que esperar, ¿no? Vamos a ver qué hace. A ver qué pruebas da. Mira. Ya a estas alturas. Con sus actos lo podrá probar. Exactamente. Vamos a ver si sí es un buen ministro del Interior. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, hay muchas preguntas. A ver, preguntas, que bueno, aprovechemos el invitado. Omar dice, Juan Carlos, cuenta los últimos chismes naranjas, pues. Los últimos chismes naranjas. Los últimos chismes naranjas. Bueno, el tenor de la conversación entre Keiko y Kenji, ¿no? Por ejemplo. Keiko le pidió perdón a Kenji. Ahora, si será genuino el pedido, es que él no vaya uno a saber. Él no le debe creer No le mucho. debe creer, sí, no le debe creer. Ese es el problema, pues. No le debe creer. Y es que nadie le cree. Para un político, miren, los políticos mienten, ya todos sabemos que nos mienten. Pero es como un enamorado que te miente, pero que te quiere. O sea, sí te quiere, porque te dice que eres linda, tú sabes que no eres linda, pero no importa, pues no, te está enamorando. O sea, ya demostró que no lo quieren, pues. ¿Qué? Keiko demostró que no lo quiere. Ese es el tema. Keiko le ha dicho, o sea, él nos dijo acá, y fue terrible. Nos dijo, ¿por qué no fuiste a votar por tu hermana? Porque me dijo acá te dijo eso. Sí, porque me dijo que era un inútil que no servía para nada. En el desayuno electoral. Tú eres un inútil que no sirve para nada, le dijo. Entonces, claro, en ese contexto, claro. Y la otra razón adicional por la cual Keiko Fujimori no percibe la realidad popular es que ella es una pituca, pues. No hay que olvidarse de eso. Claro. Ella no tiene el origen popular de su padre. Claro, no estudió en el Alfonso Ugarte ni en la agraria. No, que no repartía flores para su familia en su bicicleta. Él estudió en la Recoleta y estudió en Boston University. Claro, y además y fue criada en un cuartel. Claro. O sea, porque y en Palacio. Palacio abajo es un cuartel. Claro. O sea, tiene la lógica de un cuartel. Claro. No es un hogar.
y además sin madre, muy joven. Pero nunca ha tenido necesidades materiales. No, nunca. Entonces no registra pues lo popular. La está, gente, nunca está chihuán. o sea, no está chihuahua. Nunca está chihuán. O sea, no es chinita, pues. No es la chinita. No es la chinita. No es la como chinita el chinito chancona, Fujimori, claro. no es. Honrado, trabajador, chancón, no. Entonces, eso también explica. Cámbiale el rostro para que sea digerible como pituca para las clases altas limeñas. Y Claro. es eso. Es una pituca que se ha metido a hacer política. Claro. Entonces, no registra pues lo que está pasando. Por eso su ceguera respecto de la reacción popular a propósito de estos audios y esa reacción inicial torpe, ¿no? Claro. Absurda. Salvo que tenga ropa tendida, que de hecho la debe tener, digamos, No, pero ella tenía- igual pudo haberse sobrepuesto a ello y reaccionar como tú señalabas, inmediatamente en el Congreso proponemos la destitución, en fin. Claro. Rápido, Rápido. Como Vizcarra. Vizcarra, Claro. sin ser un político ultra experimentado, la supo ver. La Y vio al reaccionar toque. de inmediato. La vio al toque. Y hasta ahora sigue reaccionando y actuando proactivamente. O sea, el poder lo ha transformado, le ha sacado musculatura política. Claro. Pero en el caso de ella, más bien el poder, porque ha tenido muchísimo poder, Sí, claro. ya, el poder la ha destruido. Lo ha destruido. La ha destruido. Digamos, tener esta cuota de poder tan grande sin tener el Ejecutivo, la Ahora, destruyó. en buena hora, creo yo. ¿Eh? Sí. Creo que estos años han servido para librarnos de Keiko Fujimori en el poder bajo estas circunstancias. Yo creo que hubiese sido terrible Keiko Fujimori en el poder. Ah, El no. afán de venganza, que supuestamente no existía, Ahora, ¿cómo desplegado en todos sus actos de Ahora, gobierno. ¿cómo explicas ese afán de venganza que además incluye a su padre, a su hermano, a todos nosotros, al universo entero? O sea, eso es lo que yo no puedo entender. Yo puedo entender que tú, bueno, con esto no me meto, pero cuando tú eres político, pues, normalmente la claro. venganza se acaba el día siguiente Así de la elección, es, porque así tienes que construir un Así puente es, nuevo para así es. hacer una nueva relación y volver a relacionarte con el público. Además, los que no votaron por ti tienen que sentirse incluidos, así que inmediatamente tienes que arrancar de nuevo. Yo no entiendo ese Sí, sentido no de se entiende, venganza. No se entiende, la verdad. Y también el tema de la ropa tendida es interesante. Yo he recordado mucho esa frase cuando Miki Torres le dice a Kenji, si tú no votas por la vacancia, vas a ser el responsable de que tus sobrinas vayan a visitar a tu hermana a la cárcel. Entonces ellos estaban convencidos de que PPK estaba detrás, Sí, claro. ¿no es cierto?, de meter a su hermana a la cárcel. Como ahora están convencidos de que Vizcarra está detrás de los fiscales, ¿Ah, sí? de Domingo Pérez y de Carguancho. Sí, claro. Ah. Están convencidos de eso. Ajá. Genuinamente convencidos. ¿Ah? Y están convencidos de que el comercio lidera una conspiración mediático caviar para tumbárselos. O sea, Ah, están sí. convencidos. Por eso actúan como actúan. Entonces, que me expliquen qué hacía Juan José Garrido alentando una Conciliando reunión. un pacto de gobernabilidad. Que entre Vicente Silva y Mecha Arauz. O sea, si eso es así, Claro. que me expliquen este enredo. Que era un cogobierno. Claro, Estaba fungiendo de lobista político. claro. O sea, el director de Perú 21 en ese entonces y ahora director de comercio. O sea, si hay Creo que ya tal no era director conspiración. de Perú 21. No, sí, porque según Meche, esto sucede en la crisis del gabinete de Zavala. Zavala cae en septiembre. Él deja Perú 21 en noviembre. ¿Ah, sí? Chequeo las fechas. No hay, ahí hay un hueco, sí, entre noviembre y mayo, pero ya para noviembre, olvídate, estaban vacando a Kuczynski. Ya no había una crisis, ya estaban. Pero, Ahora ese es el vuelto que Vicente Silva le da por editorializar a favor de la prisión preventiva, ¿no? Claro, Claro. Le saca el editorial y otro fácate, le suelta el dato de la reunión, ¿no? claro. Porque fue Vicente Silva quien lo cuenta, pues. Claro, Claro. lo cuenta. Y Mecha Arauz lo cuenta. Claro. Los dos. Le Lo pregunta a Mecha Arauz y confirma, dice, ¿no? sí, Lo por confirma. supuesto, lo confirma. En efecto, Claro. nos hemos reunido. Con lo cual, ya reunirte con estas personas suele ser muy peligroso, ¿no? Porque le piden a Vizcarra, Keiko Fujimori, discreción sobre su reunión. Como Vizcarra en la reunión con los congresistas dice que no salía del sí y el no, ¿no? Claro, sí, sí. no, sí, me parece, sí, no, así. Es como no, cuando, no, te hacen, no. como cuando te hacen entrevista para prensa escrita. Sí, yo siempre digo monosílabo. ¿Por qué? Porque te tergiversan. Entonces tú dices sí, no. No sé. Claro. Ese es también importante. No sé es bien importante. No sé, no me voy a comprometer, por ejemplo, es una frase corta. No hay compromiso en eso. Bueno, no hay compromiso en eso. No sé. Ahora, ¿pero tú le ves talante a Vizcarra de convertirse en un presidente reformista? ¿O crees que se le agota el discurso ya después del referéndum? No, yo sí creo que es una esponja. Aprende a toda Creo velocidad. que sí. Aprende a Ojalá. toda velocidad. Porque fíjate lo que hizo en Moqueo. Ojalá, porque si fracasa, Ah, no. yo creo que ahí sí tenemos a Antauro el 2021. No, mira, lo que pasa, lo de Moqueo es ¿Has bien visto el spot de interesante. Antauro? No, cosa ¿No lo has visto el spot? Ah, el spot sí, el spot. muy pensé. bueno, ¿eh? Bien hechecito, lo ha pensado. Yo pues creo tiene que lo ha tiempo hecho para- Rafa, ¿eh? Le voy a preguntar. Oye, pero mira el caso de Vizcarra. Él en Moquegua tiene una gestión exitosa en temas que no son sus temas.
Y él ha contado que cuando Kuczynski lo busca para ir en su plancha, le dice: quisiera que fueras ministro de educación, porque tu tema es la educación. Y él dijo: no, yo soy ingeniero, mi tema no es la educación. Claro. Los resultados que hemos tenido en Moquegua es porque yo he buscado a ciertos expertos, me he empapado de ciertos temas y he hecho ciertos cambios. Y los resultados han sido buenos. Entonces sí es una persona que puede salir de su zona de confort. O sea, ¿qué es lo que le gusta hacer al presidente? Tú te vas a reír. Carreteras, puentes. Claro. En la reconstrucción de cuando fue el fenómeno del Niño, ¿dónde estaba? Levantando puentes Bailey. Le encantaba levantar puentes Bailey. Claro. Pero claro, un puente se demora 2 años en hacer, no se hace de un día para otro. Un puente sobre un río grande, por ejemplo, hay que reconstruir el puente Virú, que es un río importante, eso demora 2 años, entre el estudio, la no sé qué. Además es un puente que se supone que tiene que durar 50 años más. Entonces, eso es lo que le gusta hacer, pero yo sí creo que puede salir de esa zona de confort y ir a otros lados. Ojalá. Lo que me parece que le falta es un mejor gabinete. Ah, bueno, sí, claro. Lo que pasa, y eso está clarísimo en las encuestas, o sea, ¿Cuántos ministros son? 17. Claro. Y ha cambiado Yo digo, 2. Es Vizcarra y 17 más. Claro, lo que pasa es que ha Así cambiado como la 2. gente decía Maradona y 10 más cuando jugaba Claro. Argentina, hoy es Vizcarra y 17 más. Y ese es un tema grave, porque en este momento tiene un primer ministro que se le ve así como una persona con poder, pero que muchas veces parece que estuviese como que en otra melodía. Sí. O sea, hay una armonía cuando tú tocas, este está en otra. No, yo creo que Uno está en sol, otro está en Villanueva fa. siempre quiso desarrollar un pacto con Keiko. Sí. Siempre quiso. Y no le ha salido. No le ha salido. Entonces debe lamentarse y debe querer aprovechar cualquier mínima circunstancia para volver a plantear el tema. No, yo creo que ya no. Más bien lo que está pensando, él es también un político pues de San Martín. Sí, claro. ¿Ya? Entonces lo que debe estar pensando es, dentro de la política, de la forma de hacer política, ¿cómo nos enredamos ahora? Claro. Porque no, Bueno, y él quiere ser candidato, ¿no? yo me imagino que quiere ser candidato a No presidencia. tiene ninguna posibilidad, digamos, No, pero, pero- nos ayuda a explicar parte de su conducta actual. Exactamente, que no llegas a entender. Y los otros... Pero es la hora de la provincia. Ah, no, que está muy bien. Matos Mar lo dijo hace años. Sí, sí, sí. En el último artículo que escribió en el diario La Primera, cuando yo lo dirigía, escribió eso. El sujeto de lo social, académico de los últimos 30 años ha sido el emprendedor emergente. Claro, Hoy, en los siguientes 30 años, va a ser el provinciano. claro. La provincia en el Perú está con una voz Ojalá. tan potente que yo creo que ya no puede ser desoída. No, y ojalá, porque además la provincia que lucha por la provincia, ¿no? Sí, claro. No la provincia que lucha por liminizarse, sino por la Sí, propia no, claro. provincia. Ahora, en el caso de los ministros, hay que recordar que el gabinete fue juntado casi de emergencia, claro. Fueron remiendo. con viceministros, con personas que trabajaron con los moqueguanos, digamos, Claro. y el resto con remiendos. Entonces, bueno, ha cambiado solo 2 ministros, el de Justicia y el del Interior, porque ha tenido que cambiarlos, por hecatombe, digamos, porque no queda otra. Pero en general, los ministros, estos chicos que estudian acá, todos son bien estudiaditos, ¿no? A ver, muchachos del Perú, a ver, mírenme, muchachada, ¿cómo se llama el ministro de Defensa? 1, 2, 3, 4, 5. ¿El de Agricultura? Ni yo sé. 1, 2, 3, 4, 5. ¿El de Legíminas? 1, 2, 3, 4. Un desastre. ¿Saben el nombre de algún ministro? Ya, entonces, claro, ese es el problema. Claro. Y Sí. para la segunda fase de Vizcarra, que es después del 9 de diciembre, necesita un gabinete mucho más político. Claro. Ahora, ojalá salga no más. sabalice el gabinete, ¿no? No. Eso ya sería pues letal. No. Tiene que. O sea, El mayor error de PPK es haber llamado a Fernando Zavala de Bermiera. ¿Tú crees? Sí, de hecho, Pero confiaba Él lo plenamente dice, en la. ¿Ah, sí? él lo dice. Pero él confiaba plenamente en Zavala. Sí, no, Había claro. una relación de confianza Sí, bien, claro, que eso es bien pero importante. pero sí, pero no, para política no sirve, ¿no? Al contrario, yo creo que a veces es mejor no tener esa confianza. Que tu coordinación con él te exige un esfuerzo cotidiano. Sí. No darlo por sentado, como en este caso ocurría, ¿no? Claro. Claro, ahí le delegabas Delegaba nomás. nomás. Claro. No, acá no puedes delegar, pero sí yo creo que hay que refrescar el gabinete después del Bueno, en referéndum. diciembre vienen cambios, ¿no? Claro. Yo sé de algunas personas a las que ya han llamado. Ah, qué bueno. Usted sabe todo, pues. Algunas no son de tu agrado, ya te contaré después del... Ya me imagino, pero no tienen que ser de mi agrado, o sea, tienen que ser del agrado del Perú, no mío. Sí, pero ya bueno, no voy a decir más. Bueno, lo que sucede también es que hay mucha gente que dice que la han llamado, ¿ah? También es verdad. Yo conozco mucha Es un deporte nacional. Es un deporte, entonces que a mí me han llamado, ¿no? Claro. Es como, a mí, la encuesta del poder, una de las preguntas más graciosas que hay es, ¿a quién no debe oír Vizcarra? A Rosa María Palacios. Yo, ¿cuándo me oído? O sea, que escuche el programa como todos ustedes. Claro, es otra cosa. Es otra cosa, pero que me cite. Yo he ido a hablar con el presidente, con Vizcarra, durante su presidencia, no cuando era ministro, una vez.
muy Esa es otra de productiva. las hipótesis fujimoristas, pues. Así es. Que es Vizcarra ha sido rodeado por De una caviares. claque caviar. Claro, estás tú Que también, lo- ¿eh? Yo también. Seguro. Que lo rodean ahí, no, pero más tú y Augusto. Y Augusto, claro, que le decimos Entonces, qué hacer. la última vez que me contaron, me dijeron eso, oye, le digo, ¿tú crees que si Rosa María fuese tan influyente en el gobierno, hubiese nombrado a Carlos Morán de ministro del Interior? Claro. De ninguna manera, pues. No, pues. De ninguna manera. No hay forma. Y no solamente eso. No, los caviares se han apoderado de Vizcarra, es una alucinación, un delirio. Yo siempre le digo, yo trabajo en una radio pastoral, por el amor de Dios, ¿qué poder puedo tener? ¿O no? No, poder tiene, pero No, no, ninguno, al para- extremo, al al extremo extremo pues, de- de ser parte de un engranaje de la conspiración caviar. Pues. ¿De dónde se les ocurrió? Pero tienen esas ideas no, enloquecidas. están convencidos de No te eso. creo, con convicción. Están convencidos, Pobre convencidos de eso. gente, Sí, Dios mío. pobrecitos, sí. ¿Ya? Yo lo vi al presidente en julio, justamente 3 días después de que salen los audios. Y Claro. fue muy interesante la conversación, y Claro. aparte la he contado, pero Me invitaron también a esa reunión, pero justo Claro. estaba yo en... Estabas de como le dije viaje. a Mónica Moreno, Mónica, discúlpame, pero estoy a 6.000 kilómetros de distancia. sí, pero muy interesante. No, la yo hubiese reunión. ido feliz también, claro. Muy interesante. Siempre Y es esas bueno reuniones saberlo. son interesantes porque tú te enteras de qué está pensando el Ejecutivo, que es Claro. una cosa bien, bien importante saber. Y obviamente tú dices lo que piensas, hablamos con la misma tranquilidad con la que hablamos acá, pero de ahí que hay una conspiración caviar, no Pero pues. están convencidos de eso. Ay, pobrecito. Sí, pobrecitos. No hay forma de Es que sacarlo te de das su horror, cuenta, además. tú tratas de entender ese pensamiento, qué difícil es, ¿ah? Uno puja y dice, pero ¿cómo pueden estar pensando No, en es este- un discurso ya desfasado. Todos me odian, claro, felizmente. todos me odian. Ahora, felizmente no vivimos en el Todos país son una terrucos. crisis económica con un desclasamiento de las clases medias. Exactamente. ¿No? O sea, en la Gracias a medida Dios. que no se desclasen, la votación va a ser progresista en 2021. Claro. Si se desclasan, empieza a ser un voto reaccionario. Claro, que es el voto de ira, ¿no? Claro. ¿Qué es el voto El de voto Brasil? Bolsonaro, claro. Un voto de ira. Claro. O sea, como se votas no con el corazón, sino con el hígado. Claro. Entonces, claro, que es un desastre, pero sí yo creo que o sea, lo que a mí me sorprende es que, como tú dices, Vicente Silva parece ser, yo no lo conozco, tú lo conoces más, Yo sí una lo persona conozco. inteligente. ¿Cómo puede haber tenido este discurso de la conspiración caviar, este discurso de que todos nos odian, ¿no? Transmitido a través de este Pierre Figari que también dice nuestros enemigos, los que nos persiguen, los que nos odian? Es una narrativa Sí. espantosa, Sí, sí. porque tiende a la exclusión. Claro. O sea, yo estoy solo. Se excluyen y excluyen. ¿no? Claro, es como leer una columna de Vázquez Kunze. Bueno. Claro. Que yo no las leo, pero a veces me las pasan y ayer leí una cosa como, va, nada de lágrimas como No, sí, niñito, claro. hay que salir a pelear. ¿No? ¿A pelear qué? ¿Qué cosa vas a pelear en este momento? ¿No? Es un pensamiento mágico muy extraño. ¿Ah? No, y además tú lees a ese entorno mediático fujimorista, están enloquecidos. Enloquecido. O sea, ni siquiera tienen La una defensa de orientación. Chávarri, es una cosa, pero ya... La defensa de Chávez. Claro, ya es el parteaguas de la reconstitución nacional, el defender a Chávarri en el cargo. El una gran cosa- fiscal. Sí. Entonces dices, ¿qué? O sea, ¿a qué hora se perdieron? O sea, no, muy extraño todo. Bueno, no dura. Si se recompone el Congreso, no dura Chávarri, cambios en el BCR, la nueva designación del TC es ahorita también, ¿no? No, todavía me O parece todavía, que hay unos el meses. próximo año, unos meses. Acuérdate que una vez que se van, hay un montón de tiempo y se tiene que reconstituir el Congreso. Sí, no, claro. Tal como está, no se puede elegir. Sí. ¿Ya? Además, lo que sí creo que es urgente es que tienen que hacer la ley orgánica del nuevo Consejo Nacional de Justicia, porque Claro. en enero se tiene que instalar o en febrero, y una vez instalado y elegidos los miembros, tienen una chamba Uf. brutal, porque tienes que limpiar todo el Poder Sí, Judicial. claro, una purga. Y la gente espera una purga. Ustedes no saben la cantidad de gente que me escribe contándome del abuso del juez tal o cual. Y yo le digo, mira, yo no veo casos particulares. Espérate un ratito que ya viene esto y ahí te vas a poder presentar con tu caso. Claro. Entonces la gente quiere presentarse con la historia de sus expedientes. Es decir, Claro. señor, mire esto, este juez es bueno o es malo, es pésimo. Además, otra cosa que la gente no entiende, en el Perú, en los sectores populares, les encanta litigar. Ah, sí, claro. Yo no sabía, no sé, Sí, no me acuerdo claro. quién me contó, la ciudad donde más litigios hay, ¿Es Arequipa, creo? Jauja. Jauja. Y no tiene corte superior. No. La gente litiga por cualquier cosa. Te da prestigio tener un juicio. ¿Cuántos juicios tiene? 4. No, ¿a qué te dedicas? Estoy viendo mis juicios. Claro. Es claro. muy Es prestigioso, como te claro. está viendo tu hacienda, más Exactamente. ¿Y qué estás haciendo? No, yo vengo acá a la capital de la provincia a ver mis juicios. o menos. Claro. Ah, entonces se supone que estás reclamando una propiedad Claro, que va a pero ser... por vas a- eso la claro. corrupción judicial, que puede ser algo que pareciera sofisticado para el pueblo, no.
Lo sienten en carne propia. Carne propia, porque el juez te cobra. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, y ahora, es muy bueno, ojo, que una sociedad resuelva sus conflictos Sí, a claro. través de un sistema de justicia y no a balazos. O Sí, sea, claro. tenemos que promover, ¿no es Claro. cierto?, que la resolución de conflictos se vea a través de las formas civilizadas y no a través de la barbarie, ¿no? Pero eso funciona cuando tú tienes un sistema de justicia, ¿no es cierto?, que está limpio. O sea, porque, mira, el juez puede ser necio, hasta puede ser bruto, pero si es corrupto, Claro. no Si te es penal, sirve. O sea, ya no hay nada que hacer, por más inteligente y brillante que sea. Porque un juez necio, tienes la doble instancia, Claro. puedes apelar. Un juez malo, siempre queda la apelación. Pero un juez corrupto, no hay forma, pues. Claro. No hay forma, te va a ganar siempre, te va a ganar siempre, y tú mismo te vas a corromper. No, el nivel de podredumbre en el Poder Judicial es impresionante. Es ¿eh? impresionante. Y en el Ministerio Público, eso es lo que la gente ha venido a descubrir. Claro, lo que pasa es No, que yo la siempre... gente no le daba bola al Ministerio Público. No, hasta que es se ha conocido. central, en penal es central porque Sí. es un tapón. Claro. El Ministerio Público es una tapa. Si tú te atornillas bien, no pasa. No pues, pasa, pues, no claro. pasa. Ellos te defienden, no pasa. Entonces, todo lo que es penal se tapa en el Ministerio Público. Claro. Y si tú pasas, ya el juez te Habrá que fregaste. averiguar cuántos juicios o denuncias fiscales tiene Por Gino eso, Capuñay, ¿no? por Para eso, que se ¿no? haya reunido con Inostroza y con Chávarri. Sí, pues no. Laborales, sobre todo. Laborales, eso tiene montones. Pero esos no pasan no pasan a penal, ¿no? Esos son civiles, no, eso no. Ahí no entra el Ministerio Ahí no entra Público. ni Inostroza ni Chávarri. No. Bueno, no, puede llegar a la Suprema, sí. Puede llegar. Pero Claro. no entra, no es penal. Claro. No hay fiscal. Claro. Los fiscales entran para temas de familia y para temas penales, ¿no? Que son donde corre plata. En los temas penales corre mucha plata porque, claro, te estás jugando la libertad, nadie quiere ir preso. Aun cuando seas inocente, muchas veces tienes que coimear para no ir preso. Entonces, es ahí donde está el negocio. Y lo que sucede es que, como ustedes comprenderán, les va a parecer esto increíble, un fiscal provincial que te archiva un expediente significa que ya no vas a hacer todo el proceso. Entonces la coima es muchísimo más cara, pues. Es la claro. más alta de todas. Porque él es como el digamos, el arquero, Claro. que ya, por acá no pasa. Entonces, pues, si por Claro. acá no pasa el gol, él te va a cobrar mucho más. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, ese es el tema. El tema de la corrupción tiene que Ahora, ir esa directo reforma ahí. sí está encaminada, creo. Vizcarra creo que está Sí, convencido. sí. Yo creo que está No, y convencido. además hay una cosa que sí es interesante, por primera vez creo yo, que hay un conjunto de jueces y fiscales que también están convencidos. Yo creo que ya hay un grupo, Masa crítica. una masa crítica. Mira, lo decía Ríos en el Callao. Tenemos la mitad de la Corte. Tenemos que lograr la hegemonía, pero ya la mitad no era de él. Claro. Ya, y yo quiero sospechar que la mitad no era de otro bando lumpen, ¿no? Claro, Sino claro. era la mitad sana que decía, no, ya hasta aquí Claro. no más, ¿no? Entonces, y yo creo que en la Corte Suprema y a nivel de Cortes Superiores se está pasando eso, y mucho más abajo, los que están entrando, que ya no han sido captados por el gobierno aprista que dejó el poder hace más de 10 años, ya están entrando mucho más limpios. Mucho. Ahora, sí son Por eso gente... es la razón del pacto de Keiko Fujimori con el APRA también. Claro. ¿no? Tú dame tus votos en el Congreso y yo te doy mis fiscales. Sí. Claro, así funciona. Así funciona. Y un día para ti, otro día para mí. Bueno, Claro. nos tenemos que despedir. Hay un cerro de preguntas, ¿no? Por ejemplo, Yo no vuelvo a regresar hasta que no cambien la estatua de Santa Rosa. Esa madre, ¿sabes lo que pesa? ¿qué candidato de Fuerza Popular y el APRA los ve en el 2021? ¿Qué candidatos? Sí. No, yo creo que Kenji. va a ser Keiko y va a ser Alan García, pero no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Ah, ¿tú crees que Keiko postula el 2021? Sí, yo sí creo. Salvo que Kenji regrese a la política. Y que tal vez regrese. Tal vez, ¿sabes Lo qué? que me han dicho es que está convencido de no regresar a la política. Yo creo que Kenji va a regresar en diciembre del año 2020. Y le va a decir, ups, hermanita, Sí, pues. se me acaba de ocurrir que puede ser buena idea que yo postule. Sí, puede ser. Vamos a ver si llegas muy lejos. Se arma, ahí sí se la devuelve, ¿ya? Y la gente va a decir, bien, porque se la ha devuelto. Claro. Muy bien, Nos vamos. porque es Muchas tardísimo. gracias. Mil disculpas. Gracias por a, todas las gracias a preguntas. todos los chicos de provincias que nos aguantan hasta las 9:17. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.